Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de las figuras literarias. Vamos a ver una selección de las figuras que pueden entrar en el examen. Sabemos que las figuras literarias, que también se pueden llamar recursos estilísticos o recursos retóricos, tropos, pues son una serie de recursos que se usan en la lengua para embellecer el lenguaje. No se usa exclusivamente en textos literarios, sino que también aparecen muchísimo en publicidad, en canciones e incluso en el lenguaje cotidiano, pues incluso pueden ser recursos para generar nuevos significados, especialmente la metonimia y la metáfora. Hay tres tipos de figuras literarias, están las fónicas, las gramaticales y las semánticas. Las fónicas serían aquellas que se basan en los sonidos. Las gramaticales pues están basadas pues en la gramática, el orden, colocación, eliminación o adición de elementos, etc. Y las semánticas se basan en el significado. Digamos que son las distintas partes de la lengua con las que podemos jugar para crear esos nuevos significados y esos nuevos recursos llamativos. Vamos a empezar por las fónicas que vamos a trabajar, que son dos: la aliteración y la onomatopeya. La aliteración es una repetición de sonido. Si veis el ejemplo, con el ala leve del leve abanico de Rubén Darío, pues ahí se repite la L, los sonidos B, la A, la E. En este caso es para indicar el sonido de un abanico. Y el siguiente ejemplo, una torrentera rojiza rasga los montes, se repite el sonido R, con lo cual pues da una sensación de intensidad, de fuerza, ¿no? Ahí, aparte de la aliteración, también el rasga los montes, pues tendríamos ahí una metáfora. El otro tipo de figura fónica que vamos a trabajar es la onomatopeya. Aunque antes de pasar a ella, en esta imagen podéis ver otro ejemplo de aliteración. Aquí sería la S lo que se está repitiendo. Silba y silba el viento, suaves susurros suenan en el silencio, ¿no? Ahí tenéis ese sonido de la S que imita el sonido del viento. La onomatopeya es una imitación de sonidos de la realidad. Son las palabras menos arbitrarias de una lengua, porque buscan esa semejanza con la realidad. Ahí tenéis el tic-tac del reloj o el kikiriki del gallo me despertó. Son ese tipo de palabras muy típicas en el lenguaje infantil o bien en el cómic que pues imitan esos sonidos de la realidad. Sin embargo, aquí os he puesto unos vídeos que os pasaré los enlaces, además del enlace de esta presentación, porque en ellos se ve que las onomatopeyas varían de idioma en idioma. En este tenemos el Old MacDonald Had a Farm y se ve como hay algunas onomatopeyas de animales en inglés que son muy diferentes a las del español. Y en estos dos enlaces, este es Il Puccino Pío, para lo que veáis en italiano, y este pues es un vídeo así bastante gracioso porque es de unos cómicos noruegos que empiezan a plantearse una canción a raíz de la pregunta ¿y cuál es la onomatopeya del zorro? Que es un animal muy significativo en Noruega. Y aparte, pues, nombra a otras onomatopeyas de otros animales. Así que os animo a verlo. Ahora ya vamos a pasar a las figuras literarias gramaticales, que aquellas que se basaban en recursos de la gramática de la lengua. El primero que vamos a ver es la anáfora, que es una repetición de una o varias palabras al principio de varios versos. No tienen por qué ser seguidos los versos, aunque aquí del ejemplo vamos a ver que son seguidos, pero no siempre tiene que ser así. ¿Por qué fue desterrada la azucena? ¿Por qué la alondra se quedó sin vuelo? ¿Por qué el aire de mayo se hizo pena bajo la dura soledad del cielo? ¿Veis que se repite el por qué? En esta imagen, en este anuncio, se ve unas figuras que todavía no os he explicado, pero está la personificación, porque la mosca se comporta como una persona, y hay también una hipérbole, que es una exageración del tamaño tan pequeño del iPod. Pero aquí, lo que es en el texto, tenemos otras dos figuras literarias, que son la anáfora, más pequeño, más liviano, más cómodo, más práctico, más iPod, porque empieza todo por más, y veremos que también hay paralelismo, una figura que va muchas veces de la mano de la anáfora. El epíteto es una figura literaria en la que el adjetivo pues es ornamental. Sirve para destacarlo de alguna manera al sustantivo, pero no lo describe. Aquí tenéis un ejemplo, unos cuantos ejemplos: la blanca luna, el ancho cielo, la verde hierba, la blanca nieve. Como veis, no nos está informando de nada nuevo. Sabemos que la hierba es verde y que la nieve es blanca. Ahora vamos a pasar a más recursos de gramática, que son la enumeración, el hiperbatón y el paralelismo. La enumeración
es una cita de una serie de elementos que desempeñan una función parecida. Es decir, es una lista de elementos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y alegre, audaz, ansioso, enamorado, son elementos, además todos estos son adjetivos, y es una lista. Cuando esa lista, como en el siguiente ejemplo de Góngora, en polvo, en humo, en aire, en sombra, en nada, pues hay uno de ellos va de mayor a menor, como en este caso, o al contrario, de menor a mayor, pues eso se llama gradación. Pero bueno, de momento también lo podemos considerar una enumeración. El hiperbatón sería un desorden de lo que es el orden normal de la oración. En español el orden es bastante libre, entonces cuando hablamos de hiperbatón tiene que ser algo bastante destacado. Y no lo confundáis con la hipérbole, que se parece mucho, pero una hipérbole es una exageración, es una figura semántica, de carácter semántico. Aquí vemos el ejemplo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto. Cuando el orden normal, pues sería algo así como tengo un huerto en la ladera del monte plantado por mi mano. Eso es un desorden muy grande, una ruptura muy grande del orden sería el hiperbatón. Cuando hay un hiperbatón hay algunos elementos que se destacan. Pues aquí, por ejemplo, queda bastante destacada la idea de la ladera, el huerto, ¿no? Tanto porque se ponen delante, detrás, y algunos elementos que quedan destacados. El paralelismo hay que tener cuidado porque muchas veces va de la mano de la anáfora y entonces se confunde. La anáfora, recuerdo que era una repetición de palabras a principio de verso. Pero el paralelismo es una repetición de lo que es la estructura sintáctica. Vamos a ver los ejemplos. Y que de noche no duermas y que de día no reposes. Hay anáfora de ¿y qué? Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que hay una repetición de la sintaxis. Si os dais cuenta hay unos nexos. Después está de noche, de día, que son complementos circunstanciales, de tiempo. No, que es complemento circunstancial de negación. Y después viene el verbo. La misma estructura. En el de Lope de Vega, tus descuidos me maltratan, tus desdenes me fatigan, tus sinrazones me matan. Pasa lo mismo. Tenemos tus descuidos, tus desdenes, tus sinrazones. Desempeñan la función de sujeto. Me sería el complemento directo y después viene el verbo. Ya vamos a pasar a las figuras de carácter semántico, es decir, jugando con el significado. Y tenemos aquí la antítesis, que es una contraposición de ideas o pensamientos, es decir, ideas contradictorias, aquí como los dientes, ¿no? Aquí para anunciar la pasta de dientes ponen una antítesis de los distintos tipos de dientes. Y aquí tenemos algunos ejemplos. De Manuel Machado, me va faltando el sentido. Cuando estoy alegre lloro, cuando estoy triste me río. Alegre, triste, contradictorio, lloro, río. Y de Miguel Arteche, ¿desde dónde surgiste para encender la llama sobre la nieve sola? Llama, nieve, elementos contradictorios. La comparación es muy sencilla porque además es algo que se usa muy a diario. Comparación o símil. Pues precisamente es esa identificación a través de un nexo. Es importante que aparece el cómo o un cuál. No tiene que aparecer algún nexo o un parece que nos está comparando esos elementos. Aquí, por ejemplo, los espejos de azabache de sus ojos son duros cual 2 escarabajos de cristal negro. Esos espejos de azabache se comparan con escarabajos. O murmullo que en el alma se eleva y va creciendo como volcán que sordo anuncia que va a arder. Ese murmullo es como un volcán. Y aquí en la imagen nos está comparando la zapatilla de deporte con el canguro. Pasamos a la hipérbole, que consiste en una exageración. Es una exageración como este anuncio en el que están hablando de la capacidad de un horno en el que cabría hasta un hipopótamo, ¿no? Un poco también asimilándolo al cerdo con la manzana que suele usarse sobre todo en la cocina anglosajona. Aquí tenemos algún ejemplo. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Eras un hombre una nariz pegado, eras una nariz superlativa, eras una nariz sayón y escriba, eras un pez de espada muy barbado. Son exageraciones. La metonimia sinécdoque es bastante complicada, tiene muchos tipos, supone un cambio de significado entre las palabras producido por distintos medios, generalmente es por contigüidad, ahora lo veremos. Aquí tenemos un ejemplo de metonimia del tipo una parte por un todo. Aquí los óvulos representan a mujeres y el espermatozoide representa al hombre, ¿no? Y todo el anuncio en sí, pues lo que significa es la atracción sexual que se genera a raíz del uso del desodorante que se está anunciando.
Vamos a ver, porque hay muchos tipos, entonces vamos a resumirlo un poquito. A veces es un todo por una parte, como 100 cabezas de ganado cuando se refiere a 100 animales completos, o parte por un todo, relucen los sables cuando realmente lo que reluce es el metal. Continente por contenido, tomó varias copas, cuando es el contenido lo que se toma. Causa-efecto, vive de su baile, del dinero que le da el baile. Lugar por el producto, le ofreció jabugo, jamón de Jabugo, de la zona de Jabugo. Autor y su obra, compré un Picasso, lo que compramos un cuadro. Después tenemos la reina de las figuras literarias, que es la metáfora. La metáfora es la identificación de dos elementos, un término real con elementos que son imaginarios, ¿no? Que no son el real. Entre ellos hay algún tipo de relación de semejanza o la que ve el poeta. A veces es difícil ver la semejanza. Aquí vemos un ejemplo de esta pelota con espinos que representa la peligrosidad de las drogas. Y ahí está la metáfora. Aquí tenemos algunos ejemplos. Nuestra vida son los ríos. A veces los dos elementos están presentes, el elemento real y el elemento imaginario. Nuestras vidas igual a ríos. O todas las cosas son ojos que resplandecen y acechan. Las casas igual a ojos. Pero a veces, como en el soneto de Garcilaso de la Vega, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre, tenemos que adivinar a qué se refiere, porque solo aparece el elemento imaginario. Por ejemplo, la alegre primavera aquí representa la juventud, el dulce fruto es el amor, el tiempo airado es la vejez, la nieve son las canas y la hermosa cumbre es la cabeza. A continuación tenemos la personificación o prosopopeya, que es atribuir cualidades propias de los seres humanos a seres que no son humanos. Vemos el ejemplo. Los autos lloraban con fuerza inacostumbrada al ver que también los llevaban de paseo. Las puertas de los comercios quedaban boquiabiertas al verse entornadas nada más. Nos aparecen autos que lloran, puertas que quedan boquiabiertas. O solo se oirá la risa blanca de las estrellas. Las estrellas ríen, por lo tanto está personificado. Estas serían, por lo tanto, las figuras literarias principales, que una selección, hay muchísimas figuras, y he querido dedicar esta última diapositiva a la reina de las figuras, que ya he dicho que es la metáfora. Aquí tenemos una metáfora de la peligrosidad de fumar, y en este vídeo, si lo miráis, podréis ver el enlace, pues aparece un vídeo de una metáfora de las drogas, de la peligrosidad de las drogas. Como veis, aparece un gusano que representa eso. Y pues ya nos despedimos. Muchas gracias por vuestra atención.